FM 89.1, Radio Universidad. Y vamos a tener esta comunicación telefónica con Horacio Roca, gran actor argentino. Horacio, muy buenas noches. Cristian Loviacono te saluda, es un gusto. Hola Cristian, ¿cómo estás? Lamento mucho no ser Horacio, soy Mariano Saba, soy el director de la obra. Perdóname. De seguro que, no. de seguro que Horacio estaría muy contento del equívoco, pero no podía venir porque da clases en el Conservatorio de Actuación en este momento. No, escúchame Mariano, ¿sabés que de repente vi mal en el celular y me quedo mirando? Teníamos acá un mensaje intercambiado con el productor y veo lo que dejé en la chinche. Y claro, leí mal yo, así que, ¿viste cuando dejas una chincha en el WhatsApp? Sí, no te preocupes. La verdad es que nuestra intención era que pudieran conversar con Horacio, porque claramente es un gran actor, es un actor extraordinario, está haciendo la obra por la cual ustedes me contactan, que es Tibio, que es un unipersonal donde él la rompe verdaderamente, pero lamentablemente da clases como hasta las 11:30 de la noche en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, y me toca venir a mí, así que... No, por favor, pero para mí es un gustazo hablar con vos. En primer lugar, esto ya queda para los bloopers de fin de año, así que arrancamos la nota súper relajados, Mariano. Lo que pasó fue que vi mal en la chinche que había clavado yo, no fue nuestro productor, sino que fui yo. Y claro, fui yo, así que mil disculpas la confusión. No hay drama. Mariano, en algún momento habíamos quedado, claro, que tal vez podía venir Horacio también. Entonces, habíamos quedado en eso, y de hecho por eso yo lo había anunciado, o sea que el error estaba como completo, lo anuncié al principio del programa. Mariano Saba, dramaturgo y director de Tibio, esta obra de teatro donde se trabajan los textos con un profesor, ¿no? Un monólogo donde este profesor justamente de literatura española en el colegio secundario, Joaquín Rodríguez Jansen, ¿no? Es el personaje, da clases. Yo me quedaba pensando en algo que dice justamente aquí un poco el tema de la cartilla de prensa. Debate íntimo sobre el vínculo de la literatura con la realidad. Ahí es algo que es súper amplio. Sí, claro. ¿Cómo empiezan a abordar el recorte? ¿Por qué textos? ¿Por qué momento? Bueno, Tibio en realidad es un unipersonal que empezamos a trabajar antes de la pandemia con Horacio. Teníamos la intención de desarrollar un monólogo en donde pusiéramos un poco en diálogo algo de la actuación sobre todo con la obra de Unamuno. Unamuno es un autor que yo he trabajado mucho en el ámbito académico, sí. Soy investigador del CONICET, y la verdad es que durante mucho tiempo tuve como la intención de extrapolar algunas de las cosas que había trabajado en ese registro a lo escénico. Y con Horacio teníamos una experiencia previa. Horacio había dirigido en el Teatro Callejón hace unos años una obra mía que ganó el Rosenmacher, que era El Madrijo, que actuaba Ingrid Pelicón y Martín Urbaneza. Él dirigía. Nos volvimos a juntar para empezar a pensar algo de esto, ¿no? De cómo llevar adelante un monólogo que de alguna manera se interrelacionara con la obra de Unamuno. Y también empezamos a tener como la relación de Unamuno con su postura política ambivalente, sobre todo al final de su vida. Sí. Y cómo esa oscilación de cierta tibieza con cierta también radicalización al final, en donde él se emancipa del miedo, digamos, y se planta frente al franquismo, tenía mucho que ver tal vez con la misma oscilación que muchos docentes y muchos hombres de la cultura tuvieron que padecer en nuestra propia dictadura, digamos. Claro. Entonces, tomamos un personaje ficticio que es Joaquín Rodríguez Jansen, que es un profesor de literatura del colegio secundario en los años posteriores de la dictadura, en el año 79. Tiene un altercado con un alumno a partir de un texto de Unamuno que él está dando, y a partir de eso no solamente se entrecruzan, digamos, sus planteos y sus reparos sobre la relación entre realidad y ficción, sino también sobre su propia vida y sobre los matices
los riesgos que ha asumido o no ha asumido a lo largo de su vida, a lo largo de sus afectos, entendiendo que un poco la referencia de Unamuno lo problematiza, porque Unamuno sí fue una persona que finalmente logró redimir algo de esa relación entre literatura y vida, optando claramente por mezclarlas y por generar un gesto revolucionario desde ambas. Y este personaje está todavía en esa especie de límite que hay entre las dos, entre los dos campos, resguardándose mucho en la ficción por temor a lo real. Entonces hay algo de lo que transita la obra que es qué ocurre con ese pasaje o con ese temor, ¿no? ¿Sabes que me quedo pensando qué lo ata, ¿no? Si es el contexto en el sentido de la clase, si es algo de su vida, el propio personaje, y también cuando decís tibio, a mí en la crianza católica que tuve, si bien ya he como cambiado cuando uno va creciendo por ahí muchas de las cosas que aprendió en su primer septenio o hasta los 10 años, ¿no? Me acuerdo de una palabra de mi catequista que decía: los tibios serán vomitados de mi boca, dice Jesús. Entonces, claro. ¿viste? Sí, de hecho, la obra lo menciona, un poco el título proviene de la misma frase bíblica, pero porque la frase es tomada por Unamuno para su diario íntimo, ¿no? Está tomada en un registro más amplio en ese sentido, ¿no? La tibieza no solamente en cuanto a la fe, sino también en cuanto a las posturas ligadas a lo humano, a lo político, a lo social, a la propia interrelación humana, ¿no? Entonces, este personaje, yo creo que se encuentra atado sobre todo por lo que fue el contexto de dictadura, ¿no? Es decir, Claro. el miedo lo irradia todo, lo invade todo. Si nosotros hoy en día nos vemos a veces asediados por los discursos de violencia y odio que empiezan a circular de manera vertiginosa y que nos generan ataduras al punto de empezar a restringir hasta dónde uno opina, hasta dónde uno puede decir, no puede decir, quién es el otro, etcétera. Esos miedos que hoy en día circulan, vuelvo a decir, circulan y se empiezan a naturalizar de manera extremadamente peligrosa. Uh-huh. En dictadura claramente fueron la regla, fueron la ley. Entonces este docente representa un poco algo de la encrucijada que seguramente que mantuvo atados a muchos sujetos políticos durante esos años. La referencia o la interrelación con Unamuno tiene que ver con un punto de anclaje en donde un personaje muy particular, muy significativo de la literatura en lengua española, en lengua castellana, se presenta como modelo en donde se trascendió el límite de ese miedo, ¿no? Unamuno tiene de alguna manera una redención última en ese gesto final de su vida, en donde después de haber trabajado de manera profunda la relación entre literatura y realidad, literatura y vida, está confundido con respecto a la crisis política de España y apoya primeramente el levantamiento franquista, y cuando se da cuenta del error tiene un gesto muy redentor, que es el gesto al final, en la postrimería de su vida está en la Universidad de Salamanca, y cuando ve el horror del franquismo, el horror del fascismo, esos jóvenes gritando viva la muerte junto a Millán Astray, él se levanta y hace ese famoso discurso en el Paraninfo de Salamanca donde dice: vencerán pero no convencerán, vencerán porque tienen sobrada fuerza bruta, pero les falta algo necesario en la lucha, que es razón y derecho, ¿no? Y ese gesto que lo condena a la prisión domiciliaria, en la que muere un mes después, es como un gesto que para mí simboliza un montón de cosas, un montón de resonancias que siguen vigentes, ¿no? La posibilidad de plantar discurso poético ante los embates de lo real y de alguna manera resistir ante la violencia de ese tipo de discurso arrasador, ¿no? Mariano, ¿qué es lo que te llevó a escribir esta obra?
Bueno, en principio yo como teatrista siempre pienso que lo primero es la actuación, es decir, la posibilidad de vincular Sí. laboralmente con un actor como Horacio Roca, porque de verdad yo no me canso de recomendarle a la gente que vea la obra, no solamente porque a mí me gusta el tema, me interesa el tema y creo que es poderoso y que nos sigue hablando a nosotros, sino que hay algo de lo que hace Horacio que es muy pregnante, es muy atractivo de ver una actuación de un personaje, digamos, de un actor tan experimentado, ¿no? Hay que pensar que cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con un actor que ha tenido semejante trayectoria, ha trabajado con casi todos los grandes directores argentinos, con grandes actores a la par, y hoy en día, de hecho, Horacio está trabajando en la vis cómica de Cartoon y hace algo totalmente distinto y también Sí, notable. sí. Poder contar con él era un lujo, eso es lo primero, no solamente con él, me ha pasado muchísimas veces la posibilidad de trabajar con actores que tienen esa capacidad de trabajo, que justamente es lo primero que hace que los proyectos a uno lo incentiven, lo estimulen. Y después también lo que te comentaba un poco de Unamuno. Unamuno ha sido una figura para mí muy allegada, lo trabajé durante mucho tiempo dentro de mi carrera universitaria, durante mi doctorado. Unamuno va a sacar ahora un libro que he escrito sobre su obra y sobre su relación con la crítica decimonónica, que se llama El erudito y la esfinge, y todo el recorte de lo que era el discurso unamuniano en torno a lo político y a la relación entre la literatura y lo real, me parecía que era muy proveedor para trasladarlo a lo escénico, ¿viste? Yo sigo pensando que hay algo de determinados textos que la obra recoge de Unamuno que son literalmente dramáticos, por no decir trágicos, ¿no? Y que por tanto tienen una intensidad escénica notable. Así que entre esas dos cosas, entre la posibilidad de trabajar con Horacio, con Male Seliki, que es nuestro asistente, con la cual hemos venido trabajando mucho, y la posibilidad de volver a Unamuno, el combo estaba armado, quiero decir, teníamos Sí, muchísimas son ganas. varias cosas que están buenas y que te gustan obviamente también porque, como vos lo decías, ¿no? Yo siempre digo que el teatro es cuerpo, si bien también es poesía, es palabra, es color, es luz, es acción, es cuerpo, ese vehículo que ahí nos lleva. Y sobre todo cuando tenemos un monólogo, cuando tenemos un actor solo en escena, ¿no? Donde tiene que poner absolutamente todo. ¿Qué te dice la gente? Bueno, la verdad que pensá que nosotros estamos por la tercera temporada Claro. de esta obra, hemos vuelto a hacer, digamos, nuestra intención era hacer esta obra antes de la pandemia. Cuando la pandemia nos restringió, Horacio tuvo una enorme generosidad con el proyecto, que fue seguir trabajándolo a distancia. En cuanto pudimos poner un pie en el espacio físico, tuvimos la ventaja de darnos cuenta de que habíamos acumulado muchísimo trabajo que se podía sostener, y volvimos a los teatros a más o menos a fines del año pasado para hacer la primera temporada, y hemos hecho ya 3 temporadas con una muy buena convocatoria de gente, y la gente sale muy conmovida, sale muy tocada por la situación del entrecruzamiento de la historia española y de la tragedia española y cierto vínculo que aparece a partir del trayecto del personaje con respecto a nuestra propia historia. Pero además aparece el humor, aparece la invitación a leer Unamuno, aparecen un montón de cosas que nos devuelve el público que tienen que ver con la vigencia, digamos, de algo de lo que plantea el espectáculo. Pero sobre todo las cosas, lo que acabas de decir vos, lo que aparece del público es la posibilidad, viste, como muy significativa, muy intensa, de ver actuar a un gran actor nuestro durante 1 hora y cuarto, llevando adelante solo Que una te ficción quedan adentro, compleja. que te quedan adentro. Sí, Son sí, esos sí, monólogos, sí, vos sí, como algo. teatrista lo sabés, cuando tenés una Sí, persona sí. en escena
no solo, digamos, por ahí te metés con un personaje cuando la obra es compartida, pero cuando tenés una persona sola, una hora y pico, se te queda adentro, después te quedás, soñás, te despertás, lo pensás, viste, el actor también entrega algo de esa energía que hay, que se la comparte a los otros en esta forma de arte maravillosa, ¿no? Que hemos descubierto en la humanidad, y ahí el otro se queda. Totalmente, además te captura porque vos acompañás durante un trayecto de tiempo un cuerpo que va oscilando en el tiempo de manera mágica, ¿no? Es decir, Horacio tiene que de alguna manera pegar saltos temporales con transformaciones físicas que son notables entre un hombre de unos 80 años y un hombre de unos 40 años, una situación de aula, una situación con personajes que no están presentes, pero que con los cuales él genera una interlocución. Hay una cantidad enorme, o sea, recuerdos, formas de encarnación de otras voces que este personaje tiene adentro. Claro. Es decir, de una complejidad técnica notable y verdaderamente el público en ese sentido lo agradece porque, como vos decías, hay algo de teatro que es cuerpo, y en ese sentido lo que más se agradece es que vos estás, sobre todo algo que solamente podés hacer en el off, es poder justamente atestiguar algo de las transformaciones, de las sensibilidades, de las intensidades de esos cuerpos a una distancia muy cercana, en un sistema de representación muy íntimo, muy cercano. Y eso que tiene el off, que es único. Eso que es único, que no encontrás ni en los circuitos comerciales ni en los circuitos oficiales, en donde las disposiciones espaciales son muy otras, son más masivas, y en ese sentido estos actores que seguramente que vos los ves en esos ámbitos y son también mágicos en ese sentido, yo creo que en el off se agradece ver la magia tan de cerca, ¿viste? Como ver cómo acompañar ese relato físico tan cerca y quedar capturado por algo del cuento, de la ficción, ¿no? Y además en Moscú Teatro, que es una linda escuela de teatro, un lindo lugar para ver teatro. Domingos, 18 horas, Tibio, con la actuación de Horacio Roca. Estamos hablando con el director, justamente, y el dramaturgo de la obra, quien escribió, Mariano Saba. Ya saben, se van a encontrar con historia, se van a encontrar con una ambivalencia de este docente y el actor que va con los dos personajes. La verdad que aparte me encantó el título porque justamente es algo que siempre está en tensión, la palabra tibio, ¿no? Como de no te jugaste, como de no estás ni en un lugar ni en otro, ni caliente ni frío, tibio. Pero creo que también tiene dos posiciones. Digo, hay una situación de por ahí para algunas cosas, y bueno, estoy en el medio, no sé, no quería estar ni en un lugar ni en otro, si querés decirme tibio, y para otras es como no tomar posición es grave. Yo pienso en lo que ocurrió en el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, en el intento de magnicidio, y no tomar una posición, me ha pasado en los últimos momentos, hace unos días, es grave. En otro contexto, con un cliente hablando, le digo, que no tomes una posición es grave. Me dice, bueno, vos pensás como pensás vos, yo pienso como pienso yo ya sé quién tengo enfrente, ¿no? Pero comparto esto porque, digo, hay momentos donde no se puede ser tibio. Bueno, un poco la obra de alguna manera lleva al derrotero del personaje a una de esas encrucijadas en donde la tibieza no tiene lugar, ¿no? Es decir, y si tiene lugar, finalmente acarrea la tragedia, ¿no? En ese sentido, yo creo que todos en algún momento de la vida tenemos la dificultad o la instancia trágica de tornarnos tibios ante determinados eventos, pero también me parece que está bueno que existan relatos como Tibio, justamente, que te pongan delante la chance que siempre hay de tomar una decisión. Siempre el teatro, viste, objetiva algo de lo humano y te deja por delante la posibilidad de pensar, bueno, pero este tipo podría haber decidido. O sea, hubiera sido catastrófico para su propia vida, hubiera sido muy difícil, también podés compadecerlo, también podés pensar que estuvo haciendo, que hizo lo correcto, pero es como vos decís, en el fondo hay algo que seguramente vas a pensar, que es
algo no estuvo bien no decidir. Hay eventos, hay circunstancias que obligan al sujeto desde lo perentorio, desde lo urgente, a decir, aunque sea en su propia intimidad, aunque no sea de manera pública, esto está mal, esto no es posible, esto no debería tener lugar, ¿no? Vos mencionás el intento de magnicidio, que obviamente nos toma a todos por ser la circunstancia de actualidad, y yo considero que, claro, que por supuesto, ya sea, digamos, en la intimidad o en la voz pública, no debería haber nadie que restringiera la opinión de que eso es aberrante. Y sin embargo, acá estamos, ¿no? Mira, cuando nosotros estrenamos Tibio hace ya bastante tiempo, hace ya casi 1 año y medio, resonaban muy fuertemente en las postrimerías, digamos, de la pandemia, de la cuarentena más dura, todo lo que tenía que ver con los discursos ligados a leones y corderos, a la situación de la exclusión de cualquier opinión que no fuera la salvaje, la ligada justamente a la destrucción del otro. Y nosotros pensábamos, mientras ensayábamos, escuchábamos las palabras de Unamuno y pensábamos un poco en la relación de Unamuno con el franquismo y con el fascismo emergente en Europa, y pensábamos cómo eso tenía que ver con la dictadura. Un poco de horror nos daba pensar que algo de esa retórica estaba circulando alrededor nuestro de manera cada vez más natural. Entonces hay algo de la obra que espero que nos alerte a la situación de no naturalizar justamente el horror. Totalmente. Gracias por esta reflexión, realmente. Gracias por esta reflexión, porque también viene muy bien en estas épocas justamente resaltar, ¿no? Que ser tibio en estos casos no sirve para nada. Domingos, 18 horas, la obra Tibio, repetimos, con Horacio Roca, Mariano Saba, dramaturgia y dirección, Mariela Celicki en la asistencia. Moscú Teatro, Ramírez de Velasco, 535. Mariano, te agradezco muchísimo tu tiempo y disculpas nuevamente por esa confusión en el comienzo. No, por favor, Cristian, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que vengan a verla. Les agradezco muchísimo. Totalmente, ahí estaré. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Mariano Saba pasaba por Plan de Radio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.